En la presente grabación vamos a ver la elasticidad, comenzando por la elasticidad de la demanda, principalmente la elasticidad precio de la demanda. Vamos a ver un ejercicio que tenemos en el resumen que viene siendo esto que yo tengo ahí escrito, solo que yo ya he graficado los datos que ustedes pueden visualizar acá en aquí, por ejemplo, los precios los he puesto aquí en el eje vertical y las cantidades también en el eje horizontal. Este ejercicio está en la página 10 de su resumen y yo únicamente he graficado la curva de demanda con dichos datos, con los precios y las cantidades, y les he puesto ahí el respectivo punto del que estamos tratando. Bien, antes de comenzar a ver cómo calcular la elasticidad, primero hay que hablar de qué trata la elasticidad. ¿Sí? Es un tema bastante importante porque nos ayuda a visualizar cómo se comporta la cantidad demandada, en este caso que estamos con la elasticidad de la demanda, ¿verdad? Cómo se comporta la cantidad demandada cuando cambia el precio del bien. Recordarán ustedes los determinantes de la demanda. La cantidad demandada está en función del precio, del ingreso, de los precios de los bienes complementarios, de los precios de los bienes sustitutos, las expectativas, ¿verdad? Costos, número de compradores. Bien, entonces, eh, ¿qué sucede? Que para ver cómo cambia la cantidad demandada, por ejemplo, solo en función del precio, ¿sí? Es decir, cuánto varía la cantidad, cuánto varía porcentualmente la cantidad, dado un cambio porcentual en el precio, ahí nosotros a eso le llamamos la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero ver, y aquí yo ya he agarrado este factor, si yo quiero ver cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia el segundo factor que tengo acá, que es el ingreso, es decir, la cantidad demandada en función del ingreso, yo tendría esto, cómo cambia porcentualmente la cantidad de compra, ¿verdad? Cantidad consumida o demandada, cuando cambia el ingreso. Y a esto nosotros le llamamos elasticidad ingreso de la demanda. O sea, la elasticidad va adquiriendo el nombre del determinante que nosotros queramos ver que está afectando a la cantidad demandada. Por ejemplo, cuando queremos ver estos dos factores, precio de un bien complementario y el precio de un bien sustituto, cómo afecta a la cantidad demandada, para eso nosotros, por ejemplo, si queremos saber cómo la cantidad demandada está en función de un precio de un bien sustituto o, ¿verdad?, de un complementario, nosotros lo que deseamos ver, por ejemplo, es cómo varía la cantidad del bien X, digamos, llámese X, cualquier bien, puede ser el cornflakes de Kellogg's, digamos, cuando varía el precio de la leche, ¿sí? Es decir, el precio de un bien con respecto a, o mejor dicho, la cantidad de un bien con respecto al precio de otro bien. Puede ser un bien sustituto o puede ser un bien complementario. En este caso, la leche y el cornflakes son complementarios, ¿sí? En caso de los sustitutos es cómo variaría, por ejemplo, la cantidad de Coca-Cola cuando varía el precio de la Pepsi, ¿sí? Entonces, para eso nosotros utilizamos la elasticidad cruzada de la demanda. Se le llama así cruzada porque nosotros pues estamos cruzando los datos de un bien con respecto al otro, ¿verdad? Cómo el precio de un bien va a afectar a la cantidad demandada del otro bien, ¿sí? Y así sucesivamente usted puede ir asignando
elasticidades según el determinante que desee ver cómo afecta la cantidad demandada. Sin embargo, para efectos de clase, nosotros para la demanda solo vamos a ver estos tres tipos de elasticidades: la precio, la ingreso y la cruzada de la demanda. ¿Por qué razón no se suele ver, por ejemplo, la elasticidad expectativa de la demanda, elasticidad gustos de la demanda, elasticidad número compradores de la demanda? Porque esos ya son determinantes muy subjetivos, ¿sí? Es decir, no son tan cuantificables como son estos otros que ya he presentado. Por ejemplo, los gustos es algo un poco, son variables cualitativas, ¿sí? ¿Qué tanto le gusta a usted algo? Entonces, no se puede como tal cuantificar. eh, o las expectativas, sabemos que estamos a la espera de posibles comportamientos. Ahora, no es que quedan irresolutos, ¿verdad? Sino que ya en otro tipo de asignaturas se les enseña qué tipo de metodología usar para poder ver la magnitud del cambio de esas variables en la cantidad demandada, pero ya no entraría en esta asignatura de microeconomía 1, ¿sí? Entonces, por ahora solo vamos a tratar estas tres que ya he señalado y vamos a comenzar con la primera. Por ejemplo, acabo yo de mencionar que cómo va a cambiar la cantidad demandada dado un cambio en el precio. Es decir, sabemos por la ley de la demanda que a medida que disminuye el precio, nosotros compramos más. A medida que aumenta el precio, compramos menos, ¿sí? Entonces, la elasticidad, el nombre viene de elástico, ¿no? Sabemos lo que es un elástico. Entonces, si, por ejemplo, un pantalón tiene elástico como la pijama, por ejemplo, va a estirar un montón, ¿sí? Va a estirar bastante ese elástico, ¿no? Si un pantalón, un jean, por ejemplo, de mezclilla, como los que eran de antes, ¿verdad? Antes no tenían elastano, entonces no podían estirarse. Entonces, solamente según su cintura, ¿verdad? Era el, la concavidad, ¿no? Pues donde uno usa el pantalón, ¿no? Entonces, aquí vemos que no hay elasticidad, no estira ese pantalón. Entonces, la elasticidad en todo caso, ¿qué es lo que me quiere decir ya en términos de demanda? Es, por ejemplo, si cambia el precio, digamos que suba el precio, ¿cómo va a estirar esa cantidad demandada? ¿Va a bajar un montón, o sea, va a estirar bastante o va a estirar poquito, poquito? Es decir, va a tener un gran elástico, por así decirlo, ¿sí? Como esta de aquí que vemos esa flecha bien larga, o va a tener poquito elástico como esa flecha pequeñita. En todo caso, aquí nosotros estamos hablando de los grados de elasticidad, es decir, una cantidad demandada que es muy elástica, o sea, que sufre una gran repercusión por el incremento de este precio, o de una cantidad demandada que es inelástica, o sea, que no tiene elástico o que si lo tiene es muy poquito, ¿sí? Muy poquito. O sea, no cambia mucho la cantidad cuando incrementa ese precio. Entonces, ahí es, para eso es que nos sirve la elasticidad, para ver qué tanto va a cambiar la cantidad cuando cambie el precio, ya sea que suba o baje el precio, ¿sí? Bien, entonces, y repito, estos son los grados de elasticidad que ahí están en el resumen, ¿sí? Entonces, solamente voy a recordarlos aquí que dichos grados, los grados de elasticidad que también me lo están pidiendo acá en el ejercicio, ¿verdad? Los grados de elasticidad tenemos elástico,
si la cantidad demandada varía bastante, ¿verdad? Si la cantidad varía bastante. Inelástico, ya dijimos que si no cambia mucho, o sea, no hay mucha elasticidad allí. Unitario, cuando la cantidad demandada cambia exactamente en la misma magnitud en que cambió el precio, exactamente en la misma magnitud. Es decir, por ejemplo, si sube el precio en 5%, en 5% va a caer la cantidad demandada, no más, no menos, en el mismo monto o magnitud. Entonces, vemos que ambas tienen la misma elasticidad, el mismo elástico, entonces estiran por igual, así que no hay mayor cambio en la cantidad demandada. Bien, nos vamos al otro grado. Estos dos grados que voy a escribir son ya puntos extremos, perfectamente elástico y perfectamente inelástico. Bien, estos son los grados de elasticidad, o sea, los tipos de elasticidad. Por ejemplo, estos dos últimos, comencemos con el perfectamente elástico. Se le llama perfectamente porque ahí decimos estiró la cantidad, pero estira infinitamente, ¿sí? Por ejemplo, un bien elástico suelen ser los bienes de lujo, bienes que no importa, ¿verdad? Podemos demandarlos o no, o suelen ser bienes que ya, por ejemplo, celulares, laptops, televisores, que por ejemplo, si baja un poco el precio, si baja el precio, demanda la persona bastante de ellos, ¿sí? Por un descuento que le den, porque saben que no siempre están a bajo precio ese tipo de productos, ¿verdad? Entonces aprovechan la rebaja, ok. Pero si ya estamos hablando que es un bien perfectamente elástico, ya estaría siendo un bien más que de lujo, sería un bien totalmente innecesario eh, y, por así decirlo, extremadamente de lujo. Por ejemplo, el caso de los diamantes, ¿sí? En el caso de los perfectamente elásticos, caso de los yates, de las mansiones, personas, ¿verdad?, que demandan islas inclusive, eh, ya son cosas que cualquier persona puede vivir sin ellas. Por eso le llamo yo totalmente innecesarias, ¿verdad? Que, por ejemplo, si baja el precio de una de ellas, bueno, por lo general estas personas que compran este tipo de bienes, infinitamente van a demandar lo que sea, ¿verdad? No importa lo que cueste, ¿sí? Entonces, ahí podemos decir que, y eso puede seguir creciendo, ¿verdad? No importa que cueste millones de dólares, si le bajan aunque sea un poquito, pues más diamantes va a comprar, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de bienes perfectamente elásticos. Entonces, tomen en cuenta esto que yo acabo de mencionar, ¿sí? Que los elásticos son, por ejemplo, los bienes de lujo, ¿sí? O los bienes que son muy caros. Los bienes perfectamente elásticos serían más que de lujo, serían, por ejemplo, innecesarios, ¿sí? O muy de lujo, pongamos, muy de lujo. Bien, ahora, los inelásticos son el extremo contrario, ¿sí? Los inelásticos, en todo caso, vendrían a ser los bienes que son necesarios. O sea, que aunque suba el precio, ya lo dijimos, la cantidad demandada solo va a caer un poquito,
un poquito, no estira mucho. Si por ejemplo el caso de los alimentos, que aunque suba el precio de las carnes, de los granos como el arroz, los frijoles, pues la población sigue demandando de esos bienes. Y tal vez sí compran, pero compran en menor grado, ¿sí? Entonces miren, por eso es que disminuye poquito la cantidad demandada porque es algo, por así decirlo, muy vital, ¿verdad? Que comamos. Entonces es obvio que las personas van a demandar. Y si no compran frijoles, pues compran otra cosa, pero siguen dependiendo del alimento, ¿sí? Y no solo el alimento, también el alquiler de las viviendas, por ejemplo, otro bien necesario, los medicamentos, ah, la colegiatura de los chicos, la energía eléctrica, el agua potable, son bienes necesarios que aunque sube el precio, la cantidad demandada, siempre seguimos demandando, pero tal vez en un pequeño monto inferior al de antes, ¿sí? Tal vez ahora ahorramos más con focos ahorrativos, ¿verdad? De energía, pero igual seguimos demandando. Ahora, un bien perfectamente inelástico, si un bien inelástico es necesario, un bien perfectamente inelástico ya sería un bien indispensable, ¿sí? O vital. Ese sería un bien perfectamente inelástico. Es decir, que no importa que suba el precio, no importa que suba el precio, la cantidad demandada no se mueve, sigue siendo la misma. O sea, las personas están demandando los bienes sí o sí. ¿Por qué? Si estamos diciendo que son indispensables o vitales, ya estos serían como medicamentos, pero más que, por ejemplo, cuando yo mencioné aquí en bienes necesarios, los medicamentos puede ser, por ejemplo, am, y acetaminofén, digamos, para los dolores musculares o de cabeza, y alguna otra pastilla que tenga algún sustituto, ¿verdad? O inclusive las personas tienden a usar plantas para poder mejorar en esas cosas, pero hay medicamentos que definitivamente no tienen reemplazo y que se deben usar sí o sí, ¿verdad? Entonces es el caso de las personas que sufren de diabetes, que necesitan la insulina, la misma dosis, aunque sea muy cara la insulina o aunque baje el precio de la insulina, ellos van a seguir demandando la misma cantidad, la misma que le prescribió el médico. Entonces, diario, ¿verdad? No, no más de lo que le prescribió ni menos. Entonces, no importa cómo se comporte el precio, la cantidad demandada se queda quieta, ¿sí? En el caso de las personas que sufren problemas con sus riñones, pues la misma cantidad de diálisis que necesitan que se les haga a la semana, ¿verdad? No es más ni menos. Y no importa que sea muy cara, tienen que hacerlo porque si no pueden morir. Sí, igual las personas que sufren de cáncer, las personas que tienen SIDA, etcétera, etcétera, son ya, por así decirlo, farmacodependientes, ¿verdad? Y no solo de fármacos, sino de tratamientos médicos. Entonces, ahí estos son los tipos de bienes perfectamente inelásticos, que no importa cuánto cambie el precio, la cantidad es inmune, no se mueve. Y los bienes unitarios, pues ya vimos que cambian en la misma magnitud que los, ¿cómo se llaman? El precio. Y pronto ya vamos a elaborar las curvas de cada uno, pero por ahora vamos a ver esta curva que es normal. Una curva que no es ni muy inclinada, ni muy, ¿cómo se llama? Ni muy chata,
o acostada, ¿sí? Vemos que tiene una inclinación como la que estamos viendo ahí. Cuando yo hablo de inclinación es, por ejemplo, la pendiente. No es una curva así de inclinada que está bastante, tiene una pendiente pues más elevada que la otra, ¿verdad? O no es una curva de demanda así, miren, que ya es demasiado plana. No, sino que si nosotros la dividimos por mitad, esa curva, es decir, si trazamos una línea imaginaria o una curva perpendicular, por ejemplo, aquí justo en la mitad, una que pasara por el origen y la partiera por mitad, ¿sí? Tendríamos dos mitades iguales, es decir, 45 grados aquí y 45 grados acá. A eso me refiero, ¿sí? Que está en la mitad superior es igual a la mitad inferior. Ok, entonces, ¿por qué es importante saber esto? Por lo siguiente, siempre que una curva de demanda tenga una forma como esta, la elasticidad que la parte justo por la mitad siempre, 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 siempre va a ser unitaria, ¿sí? La elasticidad va a ser 1, siempre. No importa que le digan a usted, el precio ha cambiado de 6 a 5, ¿verdad? De 7 a 8. Saque la elasticidad en el punto E, porque este es el punto, ¿no? En donde yo, por ejemplo, sin hacer ningún cálculo, yo puedo saber que aquí en el punto E, perdón, en este punto, yo ya sé que la elasticidad me va a dar 1. Ya sé que me va a dar 1. Sin hacer ningún cálculo, porque sé que me parte la curva de demanda por mitad, ¿sí? Entonces, ahí lo vamos a comprobar, ¿verdad? Que efectivamente es 1. Ahora, cualquier punto que esté arriba de la mitad, es decir, la mitad superior de la curva de demanda, es decir, todos estos puntos A, B, C, D, ¿verdad? Todos me van a dar una elasticidad superior a 1. Es decir, todos van a ser elásticos. Recordemos los grados de elasticidad otra vez, que ya los expliqué, pero están más detallados en el resumen, ¿verdad? Que son elásticos, por ejemplo, cuando el grado de elasticidad, el valor absoluto del grado de elasticidad es mayor a 1, decimos que son elásticos. ¿Por qué el valor absoluto? Porque debido a la ley de la demanda, que a mayor precio, menor cantidad demandada, siempre, siempre, siempre la variación porcentual de la cantidad entre la variación porcentual del precio nos va a dar negativo, siempre nos va a dar negativo cuando sea de la demanda, ¿sí? Por lo mismo que yo acabo de mencionar. Y si baja el precio, sube la cantidad, ¿verdad? Es decir, uno de estos dos va a aumentar o disminuir. Sea la cantidad va a disminuir a medida que sube este, ¿verdad? O el contrario, disminuye, disminuye el precio, aumenta la cantidad, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los dos va a ir en un sentido inverso al otro. Por eso decimos que hay una relación inversa entre precio y cantidad. Entonces, siempre, siempre, siempre la elasticidad precio de la demanda nos va a dar un signo negativo. Y por esa razón es que nosotros introducimos a ese número que nos va a resultar del cálculo, que ya lo vamos a ver, siempre vamos a introducirle valor absoluto para únicamente ver el grado de elasticidad, es decir, para ver si es mayor o menor que 1, es decir, si es elástico o inelástico o si es igual a 1. Porque si yo no introduciera el,
¿cómo es que se llama? El valor absoluto, digamos que nos resultara -3, la elasticidad. Obviamente es menor que 1, así nomás, es menor que 1. Entonces todos los grados de elasticidad, todos me darían inelásticos, porque ya dijimos que siempre nos va a dar negativo. Todos serían inelásticos, siempre nos darían, por más pequeño que sea, -0.4, -0.1, -4, por ejemplo, todos son menores que 1. Por esa razón es que nosotros introducimos el valor absoluto, porque ahí sí ya cambia la perspectiva. Esto sería 4 y obviamente es mayor que 1, decimos, es un bien elástico, ¿sí? En el caso de acá, que aunque le metamos valor absoluto, sabemos que .4 es inferior a 1, ¿verdad? Entonces decimos es inelástico, ¿sí? Solamente para ver el grado es que nosotros introducimos valor absoluto a el coeficiente de elasticidad precio de la demanda. Bien, entonces, aclarado eso, ya sabemos que siempre que la elasticidad con valor absoluto nos dé superior a 1, decimos que los bienes son elásticos. La mitad inferior de la curva de demanda, todos estos puntos del F al I, ¿sí? Todos estos, me van a dar una elasticidad inferior a 1, es decir, van a ser inelásticos. Siempre va a ser así. Por ejemplo, si a usted le dieran una curva de demanda como esta, así, solo esa parte, y le dicen, saque la elasticidad de este punto, el punto A y el punto B. Sin necesidad de hacer cálculo, yo ya sé que me va a dar una elasticidad inelástica, ¿sí? O, por ejemplo, también se puede visualizar desde la forma de las curvas. Una curva que es muy inclinada, y una curva como esta, una curva de demanda muy inclinada, desde ahí yo puedo saber que la elasticidad es inelástica. ¿Por qué inelástica? Recordemos que inelástico significa que no responde mucho la cantidad demandada ante un cambio en el precio. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, esta parte de acá. El precio bajó bastante. Miren, baja el precio, porque esta es la variación del precio. Pero la cantidad demandada solo varió un poquito, ¿sí? Miren, entonces ahí aumenta en menor magnitud la cantidad, aunque haya bajado bastante el precio de ese bien. Entonces es ahí que decimos que entre más inclinada sea una curva de demanda, más inelástico es el bien, sin necesidad de hacer cálculos, con solo ver la curva, ¿sí? Ahora, entre más inclinada, más inelástico, por lo tanto, una curva de demanda totalmente vertical, como esta, ¿sí? Sería la que se llama perfectamente eh, inelástica. ¿Por qué? Ya lo mencioné, entre más inclinada, más inelástica, hasta ser totalmente vertical, ya sería perfectamente elástica. Aquí ya estamos hablando de que la elasticidad es igual a 0, es igual a 0. ¿Por qué razón? Lo que yo les mencioné de los bienes que son vitales, por ejemplo, si sube el precio aquí, miren, puede subir el precio de esas pastillas o del tratamiento en 1000 lempiras, pasar, por ejemplo, o bajar el precio bastante a unos 100 lempiras, ¿sí? No importa la cantidad demandada, siempre va a ser la misma. No se mueve, miren, no se mueve, sigue siendo igual. Por mucho que suba el precio, o por mucho que baje, no importa, siempre va a demandar lo mismo, ¿sí? Esos son los tipos de bienes
indispensables cuando, repito, la elasticidad es igual a cero. ¿Sí? Ok, ahora nos vamos a ir a los bienes que son lo contrario. Aquí yo ya estoy explicando lo mismo, solamente que con las gráficas, ya con las gráficas. Bien, entonces, por ejemplo, si yo tuviera una gráfica así, muy plana, de la demanda, ¿sí? Entonces, si yo quisiera sacar la elasticidad, por ejemplo, de aquí a acá. Esto de aquí es variación del precio y todo esto es variación de la cantidad. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Tal vez el precio bajó aquí bajó en un lempira, digamos, de 5 a 4, bajó. Pero como la cantidad es bien elástica, yo ahí puedo ver que aumentó tal vez de 100 unidades a unas 300 unidades. Aumentó mucho, ¿sí? Entonces, por eso decimos que entre más plana es, más va a ser el efecto en la cantidad, ¿sí? Más va a cambiar la cantidad. Entonces, con solo ver la curva y sin hacer ningún cálculo, usted ya puede saber el grado de elasticidad. Es elástica, elástica. Lo que mencionamos, si le bajan el precio, ¿verdad? Por ejemplo, a los televisores, a los PlayStation, etcétera, las personas van a correr a demandarlo. Y de eso se vale, de hecho, el comercio. Las empresas que venden productos como estos, y no solo productos, también servicios, ¿sí? Como la hotelería, el turismo, todos se valen de la elasticidad. Si saben que las personas les encanta ir a la playa y demás, por un poquito que le bajen al precio del paquete turístico, van a ir un montón de personas. Entonces, es decir, que la cantidad va a subir bastante, para ellos generaría más ganancia. Entonces dice, vale la pena bajarle al precio, porque ese incremento en la cantidad va a compensar por mucho lo que yo le disminuya en el costo a estos consumidores, ¿sí? Entonces, la elasticidad es muy importante para la toma de decisiones, no solo para los que ofrecen, los ofertantes, sino también para el mismo consumidor, que dice, mejor voy a esperar a que bajen los precios, ¿verdad? O demando más ahorita porque sé que los precios van a aumentar, etcétera. La elasticidad juega un papel muy importante, no solo a nivel microeconómico, sino macroeconómico también, para tomar decisiones políticas a, a nivel gubernamental. Si los gobiernos no toman en cuenta cómo los individuos toman decisiones, y deciden, por ejemplo, poner un impuesto a un bien que es muy inelástico, entonces ese impuesto va a provocar que suba el precio, ¿sí? Y si es un bien muy inelástico, perdón, muy elástico, entonces la cantidad va a caer un montón, bastante. Entonces, por lo tanto, va a bajar el consumo de las familias. Y si cae el consumo, cae el PIB. Entonces, esto al final va a generar una caída de la economía. Por eso los impuestos no deben ser fijados así nomás. Esto ustedes lo van a ver mejor en macroeconomía, pero por ahora solo quería explicarles que la elasticidad nos sirve para todo, para todo. No es solo un simple cálculo, sino que, por ejemplo, qué tanto suben sus calificaciones por cada hora extra que usted estudia. Eso es elasticidad, pero ya le llamaríamos elasticidad estudio, ¿no? Entonces, ¿qué tanto cambian sus calificaciones? ¿Qué tanto sube su índice por cada hora de estudio que usted destina? Eso es elasticidad.
¿sí? ¿Qué tanto mejora su rendimiento por cada mm, hora de sueño que usted tiene por la noche? También eso es elasticidad. Todo eso es elasticidad que nosotros no le solemos llamar así, sino que solo vemos, ¿verdad?, el efecto de una variable sobre otra, ¿sí? Pero en la magnitud, el cálculo, ya eso es el coeficiente de la elasticidad. Bien, ahora, explicado eso, vamos a ver entonces los puntos, vamos a calcular la elasticidad de cada uno de esos puntos, pero debemos tomar en cuenta lo que yo tengo ahí escrito, esas fórmulas que ustedes pueden ver en la parte superior derecha. Hay diferentes fórmulas para ser usadas. Por ejemplo, si nos piden elasticidad en un punto específico, ¿sí? ¿Cómo así que en un punto específico? Que a usted le dijeran, calcule la elasticidad eh, en A, o que le digan, calcule la elasticidad de A a B, de A a C, de A a D y así sucesivamente. Siempre el primero que le mencionen, o sea, este de aquí, siempre va a ser el punto en el cual están pidiendo la elasticidad. Ellos quieren la elasticidad en A, independientemente de quién sea el punto de referencia aquí atrás. Ese punto de referencia únicamente nos ayuda para calcular la elasticidad de A. Y ya vamos a ver que no importa el punto que usted utilice ahí, ¿sí? Siempre y cuando respete el hecho de que el primero que le mencionen de él están pidiendo la elasticidad, ¿sí? O a veces de un solo le dicen en A. Y usted está en libertad de tomar cualquier punto de referencia aquí atrás, ¿sí? Ok. Ahora, en un punto específico, como acabo de mencionarlo, es decir, cuando usted le dicen saque la elasticidad cuando el precio es 6. Cuando el precio es 6, bueno, entonces me están pidiendo la elasticidad en el punto C, aquí, ¿verdad? En ese punto específico me lo están pidiendo. Sí, entonces yo, por ejemplo, puedo usar cualquiera de estas tres fórmulas que les he apuntado ahí, ¿sí? En un punto específico, sea la primera, la segunda o la tercera, todas le van a dar el mismo resultado, todas. Entonces, vamos a calcular, primero nos vamos a ir de B a C, por ejemplo. Vamos a calcular la elasticidad. Vamos a utilizar la primera fórmula. Vamos a calcular de, o si quieren de A a B. Vamos a ver qué pasa con A. De a B. Si ya sabemos que nos están pidiendo del primero que nos menciona, vamos a utilizar la primera formulita, aunque no es necesaria, pero, o sea, usted está en libertad de escoger cualquiera, pero cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? La ventaja de la primera es que a usted le dan las variaciones porcentuales de la cantidad, o sea, en cuánto cambió porcentualmente la cantidad por separado y en cuánto cambió el precio por separado. Esta es la ventaja de esta fórmula que es más larga, ¿sí? Le da el monto exacto en que cambiaron las cantidades. Las otras dos no, de un solo le dan la pendiente, de un solo. La ventaja de la segunda es que no importa quién sea aquí su punto de referencia, ¿verdad? Puede ser D, E, F, lo que sea, siempre y cuando esta parte de acá, ese precio y esa cantidad al que yo no le he puesto 2 ni 1, siempre sean del punto que le piden, ¿sí? Siempre del punto que le piden.
Entonces, lo fácil de esto es que si usted no sabe, por ejemplo, si ahí usted debe escribir 4 menos 2, no sabe quién es Q2, Q1, no importa que usted escriba 2 menos 4, ¿sí? Es la ventaja de esta segunda fórmula, siempre y cuando, como digo, respete el precio y cantidad que está ahí encerrado en rojo. Ok. Y la desventaja, pues ya lo mencioné, que es solo le tira la elasticidad de un solo. Bien, la tercera fórmula, su ventaja es que es la más rápida de las tres, ¿sí? Y como observan, aquí también solo está diciendo precio sobre cantidad, es decir, del punto que le están pidiendo, ¿no? Igual, del punto que le piden. Bien. La tercera utiliza la pendiente de la demanda, ¿sí? Todo esto que voy a subrayar a continuación, que voy a encerrar, todo esto se conoce como la inversa de la pendiente. La inversa de la pendiente, es decir, el revés de la pendiente. Y yo en los videos anteriores, en el video anterior, yo les mencioné cuál es la verdadera pendiente de una ecuación, ¿sí? Recordarán ustedes que todo se basaba en los ejes verdaderos, ¿verdad? Que Q debía estar en el eje vertical y precio en el eje horizontal. Entonces, la verdadera pendiente es la inversa de este de acá, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver ahorita con el ejercicio. Bien, entonces vamos a comenzar sacando la elasticidad en A. Permítanme, solo borro esto. Y por cierto, en la tercera fórmula, la pendiente solo se calcula una única vez y de ahí es igual para todos los puntos que le pidan la elasticidad. Ok, vamos a irnos hoy sí, con A. De A a B. Entonces, ¿quién va a ser Q2? Yo estoy viendo aquí en la gráfica que el precio está disminuyendo, ¿sí? El precio pasa de 8 a 7 y la cantidad pasa de 0 a 1000. O sea, cuando el precio es 8 es un intercepto. Ellos no demandan nada, ¿sí? 0 es la cantidad demandada. Entonces, cantidad 2 sería 1000, o sea, la nueva cantidad, entre cantidad anterior, que es 0, menos 1%, entre precio 2, es el precio nuevo, o sea, el precio de B, 7, entre el precio anterior, que es 8, menos 1%. Ahora, yo en el numerador estoy viendo que hay un problema, porque un número dividido entre 0, como es este caso, ¿verdad? No está definido, no existe, ¿sí? Entonces, un no existe restado menos 1%, pues tampoco existe, y mucho menos ya dividido entre todo este denominador. Por lo tanto, en ese punto A, podemos nosotros concluir que la elasticidad no está definida, es decir, tiende al infinito. Así le llamamos nosotros cuando la elasticidad no está definida, ¿sí? Cuando la calculadora le tira error por el hecho de que está dividiéndose un número entre cero, ¿sí? Entonces, voy a copiarlo acá en la gráfica para que ustedes lo visualicen. Ya sabemos que todos esos puntos nos van a dar mayor que 1 y ahorita lo vamos a comprobar. Si tiende al infinito significa que es infinitamente mayor que 1, ¿sí? Entonces en el punto A tiende al infinito. Lo colocamos aquí donde nos dice elasticidad, precio y la demanda. ¿Y qué significa qué grado de elasticidad? Ya lo mencionamos, que si tiende totalmente hacia el infinito, es decir, es totalmente horizontal, dijimos que era
perfectamente elástica. Así que a un precio fijo, no importa, usted puede demandar infinitamente hacia la derecha o infinitamente hacia la izquierda, o sea, disminuir su cantidad, no importa qué precio tengan esos diamantes, como lo dijimos antes, ¿verdad? Puede ir desde 90.000 lempiras hasta, dependiendo del tipo de diamante, el color, el quilataje, ¿verdad? Entonces, eso varía mucho. Entonces, el grado de elasticidad perfectamente elástico. Listo. O sea que varía infinitamente. Siempre en los interceptos va a suceder algo así, ¿verdad? Entonces, si yo graficara la curva de demanda, sería como esta que les menciono, totalmente horizontal. Recordemos que entre más plana es una curva, más elástica es. Por lo tanto, una totalmente plana es perfectamente elástica. Bien, ya tenemos la elasticidad en A y no importa que usted utilice las otras dos fórmulas, le va a dar lo mismo, indefinido. Bien, ahora nos vamos a calcular, ¿cómo es que se llama? El punto B. Por ciento, GT, que significa gasto total. Este que está aquí, el gasto total, que es igual a precio por cantidad. Es decir, cuánto gastan las personas, ¿verdad? Por comprar. Por ejemplo, en este caso, voy a borrar acá. Y es precio por cantidad. Es decir, dependiendo usted si va a comprar un bien que cuesta 4 lempiras y compra 2 unidades de ese bien, obviamente está gastando 8 lempiras, ¿sí? Es decir, que solo es lo que usted consume multiplicado por su respectivo precio. Ese es el gasto total. ¿Cuánto usted gasta? ¿Y por qué nos importa el gasto total? Porque ese gasto que usted realiza depende de la elasticidad. En este caso, que es precio por cantidad 8 por cero, ¿sí? Es cero. Entonces usted no gasta nada porque si no compra diamantes, pues no gasta nada, ¿sí? Entonces ahí vemos que no sufre ningún problema, ¿verdad? El gasto. Entonces, se le llama gasto para usted que es consumidor, pero ese gasto representa un ingreso para el productor. Para el productor se llamaría ingreso total, ¿sí? Para el productor o para el vendedor, ¿sí? Es lo mismo, ofertante, ¿sí? Porque si usted está gastando esto, para él representa una entrada de dinero. Entonces, en algunos, ¿cómo es que se le llama? Ingresos totales aquí. En algunos libros ustedes van a encontrar el ingreso total es de tanto, en otros van a encontrar el gasto total equivale a esto. Entonces, no importa, se están refiriendo exactamente a lo mismo, precio por cantidad, ¿sí? Precio por cantidad, solamente que el nombre depende de si usted se ubica como consumidor o como productor, ofertante, ¿sí? Bien, nos vamos a ver. Con B ya es más fácil utilizar las otras fórmulas, porque ya vamos a pasar de B a C. Es decir, cuando el precio disminuye acá de 7 a 6 lempiras, vemos que del punto B al C pasamos de 1.000 unidades a 2.000, de 1.000 a 2.000, cuando el precio bajó en 1 lempira. Bien, entonces, vamos a usar la primera fórmula. Q2 sería la cantidad nueva, sería la de C, 2.000. Cantidad anterior sería la de B, es decir, 1.000. Menos 1%. Entre. Tenemos acá. Vamos a ver, el precio 2 sería el de C, 6.
entre el precio anterior, B, que sería 7, menos 1%. Bien, tenemos que el numerador nos va a dar, incrementó la cantidad en 100%. El signo es bien importante, nunca lo obvien, ¿verdad? Siempre respeten el signo. ¿Qué significa que salga positivo? Esto que está acá es variación porcentual de la cantidad. O sea que la cantidad aumentó 100%, la cantidad demandada aumentó 100%. Obvio, pasó de 1000 a 2000, ¿verdad? Entonces, tuvo un gran incremento y es positivo. Si fuese negativo, no diríamos que incrementó, sino que disminuyó en 100%. Ok, el precio nos sale negativo 14,28%. Entonces, ahí yo ya puedo saber que el precio disminuyó, porque tiene el signo negativo, en 14%. Es lo que les mencioné, es la ventaja de la primera fórmula, que usted ya sabe en qué magnitud, en qué monto o porcentaje cambió cada una de las variables. En este caso, cambió el precio en 14% y la cantidad aumentó en 100%. Ya si usted divide los dos resultados, 100 entre 14,28, ya tiene la elasticidad que da negativo 7. Ojo que no es un porcentaje el 7, ya lo vamos a interpretar, ¿sí? Nos da negativo 7. Como vemos, sale el signo, ¿verdad? Negativo, porque estamos hablando de la elasticidad precio de la demanda, que siempre va a ser negativo. Lo colocamos aquí, donde dice elasticidad precio de la demanda, negativo 7. Grado de elasticidad. Ok, recuerden que para el saber el grado, introducimos valor absoluto. Esto me queda 7 positivo, es mayor que 1, por lo tanto es elástico. Lo colocamos ahí donde dice grado, elástico. Bien, gasto total. Multiplicamos precio por cantidad. El precio es de 7 y la cantidad es 1000. A ese precio se están gastando 7000 lempiras. Ese es el gasto total acá que vamos a colocar, 7000. Listo. Bien, estamos hasta ahorita solo con la primera fórmula. Ahora vamos a ir a usar la segunda fórmula, siempre del B al C. Ok, de B a C. Entonces, Q2 sería de C. Sería 2000 menos Q1, 1000. Precio 2, 6. Menos precio 1, 7. Por. Estoy haciendo ahorita esta parte que está acá en la segunda fórmula, ¿sí? Entonces, ahí, como verán, voy a multiplicarlo por el precio y cantidad del bien que me están pidiendo, o del punto, mejor dicho, que me están pidiendo. Y ahí me están pidiendo de B. Siempre estamos calculando la elasticidad en B, ¿sí? Entonces, coloco el precio de B, 7, y la cantidad de B, que es 1000. Al hacer el cálculo, ustedes verán que le da negativo 7, igual que la fórmula anterior. Entonces, vemos que se cumple lo que yo les mencioné. Ahora, la ventaja que yo les había dicho antes, que aquí, por ejemplo, usted si se equivoca, ¿verdad? Usted pone 1000 menos 2000, 7 menos 6, no importa, con tal que usted deje el precio y cantidad de B, del punto que le piden. Esto siempre le va a dar negativo 7, siempre le va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, esa segunda, pues si usted no se quiere quebrar la cabeza, siempre y cuando coloque el precio con la cantidad correspondiente, ¿verdad? No vaya a cruzar ahí un precio con la cantidad eh, que le toca al otro precio, ¿verdad? Ok, nos vamos a ir a la tercera fórmula.
En la tercera fórmula vemos que nos piden la pendiente. Sabemos que la pendiente de cualquier ecuación lineal es igual a la variación de y entre la variación de x, es decir, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y aquí, ¿quién está haciendo y? Y está haciendo el precio. Y aquí está. Y está haciendo, perdón, el precio está haciendo las veces de y. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que sería precio 2 menos precio 1. Esto recordarán ustedes que es lo mismo cuando yo les expliqué cómo calcular la ecuación de demanda y la ecuación de oferta, cómo sacábamos la pendiente, recordarán. Entonces, es igual, ¿verdad? ¿Quién hace las veces de X? Cantidad. Cantidad hace las veces de X, entonces sería cantidad 2 menos cantidad 1. Sin embargo, sabemos que lo que nos va a salir aquí va a ser la inversa de la pendiente real, ¿sí? O sea, esto que está acá, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver. En nuestro caso, si usted no quiere estar allí sacando, por ejemplo, 8 menos 0, 0 menos 8000, ¿por qué 8000? ¿Por qué 0 allí? Porque todo esto que voy a señalar ahorita, todo esto es la variación de Y o variación del precio, ¿sí? Y todo esto de aquí es la variación de X, ¿sí? En cuánto varía X. Entonces la pendiente, por eso es que les menciono, siempre es igual para todos los puntos, independientemente que le pidan, saquen la elasticidad en G, en H, en F, siempre va a ser la misma pendiente, porque es de toda la curva. Ok, entonces, por esa razón es que yo resto el 8 menos 0, 0 menos 8000, ¿verdad? Para sacar la pendiente. O sencillamente, usted solo agarra los interceptos. 8, 8 entre 8000, ¿verdad? Ahí, así nomás, agarrando los interceptos, pero sabiendo que es negativa la pendiente, la curva de demanda va hacia abajo. Por eso es pendiente negativa. Esto sería negativo 1 sobre 1000, ya simplificado, ¿verdad? Igual acá, miren, 8 menos 8000, simplificado, esto es 1 entre 1000 negativo, ¿sí? Usted puede trabajar con la pendiente así en forma de fracción o lo divide de un solo. Esto sería 0.001. Vamos a ver. Mm, sí, pero ahí, bueno, es que depende de cómo quiera trabajar la pendiente. Ahí está en libertad de hacerlo eh, como fracción y colocarla aquí, ¿verdad? O hacerlo, solo darle la vuelta a esa fracción, es decir, si le ponemos la inversa de 1 sobre 1000, es decir, hacemos el truco de la oreja, 1 sobre 1 sobre 1 sobre 1000. ¿Recuerdan que le damos vuelta a esto? Nos queda 1000 sobre 1. Entonces, la verdadera pendiente es 1000 de un solo, ¿sí? Y vendría usted y pondría ahí donde dice 1 sobre la pendiente, como ya le dio la vuelta, ya no es necesario poner 1 sobre 1000, sino que de un solo pone 1000 negativo, de un solo, ¿sí? Porque ahí ya le dio la vuelta a usted. Pero si no quiere, si quiere hacerlo paso por paso, entonces sería colocar la fracción, siguiendo la formulita. Digamos que ahí tenemos ya la pendiente, ¿verdad? Entonces,
Vamos a colocar el precio y la cantidad del punto que me piden. Me piden DB siempre, ¿verdad? Ahorita lo único que estoy haciendo es comprobarles que las tres fórmulas les da el mismo resultado. Que el precio de B es 7. Cantidad de B es 1000. Ahora, por 1 sobre la pendiente que encontré. Como les digo, pueden ustedes introducir la fracción así, ¿verdad? O pueden introducir ya dividida la fracción, menos 0.001, ¿sí? No importa, siempre les va a dar el mismo resultado. Entonces, esto que está acá es como que venga usted y le dé la vuelta a esa fracción, a esa pendiente, el truco de la oreja que le dije. Entonces, es como que usted venga y multiplique esto, ¿sí? A eso le queda la formulita de la pendiente. Lo mismo acá, es igual, lo mismo. Y esto, ¿a qué le queda? Menos 7. Miren, ya está ahí la elasticidad precio de la demanda en el punto B, que sigue siendo menos 7. Colocamos acá en la gráfica, menos 7. Vemos que está siendo elástica, se está cumpliendo lo que yo les dije, que todos esos puntos nos iban a dar mayor que 1. O sea, elásticos, son bienes elásticos. Si yo veo una gráfica, así por ejemplo, y me dice, ¿qué grado de elasticidad tendría el punto D y el punto E? Así nomás yo puedo saber que como es la parte superior de la gráfica, bueno, sí, hay que ver la pendiente también de esa gráfica, yo digo, me van a dar mayor que 1, son elásticos, ¿sí? Porque están por encima de la mitad de la curva. Ok, bien, ya vimos que las tres fórmulas nos dan exactamente el mismo valor, es decir, el mismo coeficiente de elasticidad, precio de la demanda. Ahora, nos vamos a ir a interpretar ese 7, ¿sí? La interpretación de la elasticidad, porque la elasticidad no es un porcentaje, no es dinero, tampoco son cantidades. ¿Qué es entonces? Bien, regresemos a la primera fórmula que nos había dicho que la cantidad aumentaba en 100%. Aumentaba en 100%. Y el precio disminuía en 14.28%. Bien, esto dijimos que nos daba menos 7. Ok, entonces, ahorita voy a interpretar ese coeficiente de elasticidad porque a veces yo se los pido, ¿sí? Que me digan qué significa ese menos 7. Aparte de que me dice que el bien es bien elástico, es decir, que baja el precio, ¿verdad? La cantidad va a aumentar un montón, ¿sí? Solo véanlo ahí, aumentó en 100%, mientras que el precio bajó en 14%, o sea, estiró mucho. Fue un gran estirón allí. Y por eso decimos que es muy elástica. Bien, entonces, vamos a interpretarlo de la siguiente manera. La cantidad demandada que está en el numerador, ¿sí? La cantidad demandada aumenta 7 veces la disminución de 14.28% que tuvo el precio. Es decir, es el número de veces en que la cantidad se va a estirar dado el cambio en el precio. Si tiene todos los dígitos aquí de 14.28, no sé si hay más dígitos porque ahorita yo lo copié así nomás, pero si lo multiplica por 7, veamos cuánto es por 7. Sí, da 99.9, entonces redondeado eso es 100, es decir, 100 es 7 veces
14.28. Yo supongo que aquí hacen falta más dígitos, ¿verdad? Hay que usar todos los dígitos para que cuadre al 100% este numerador, ¿sí? Entonces, así es como nosotros lo interpretamos. La cantidad demandada aumenta porque lleva signo positivo. Si llevara signo negativo, le diríamos la cantidad demandada disminuye 7 veces, ¿verdad? Entonces, así es como interpretamos. La cantidad demandada aumenta 7 veces la disminución del precio, que fue de 14.28%. Bien, entonces ya hemos aprendido a interpretar el coeficiente de elasticidad, precio de la demanda. Ahora, para avanzar, usted puede seguir, ¿verdad? Calculando, por ejemplo, vamos a calcular ahora con cualquiera de las fórmulas de B a, de B a ¿qué? De B a D, por ejemplo, de B a D. ¿Se acordarán que yo les dije, no importa el punto que sea de referencia, la elasticidad del primero que le piden, por lo tanto, no va a cambiar la elasticidad, siempre va a ser lo mismo. Vamos a usar la de la pendiente porque es la más rápida y así avanzamos más. Entonces, yo coloco el precio de B, que sería, bueno, aunque ahí no me sirve de nada lo de la referencia. Usemos la segunda entonces, la segunda forma. Cantidad 2 sería la de D. Cantidad de D, aquí está, es 3.000. Bien, 3.000 menos cantidad 1, que sería la de B, o sea, 1.000. Precio de D. Precio de D es 5. Aquí está. 5. Menos el precio de B, que es 7. Ahora multiplicamos por el precio y cantidad del punto que le piden, o sea, el primero, que es B. 7 sobre su cantidad, que es 1.000. Y esto es menos 7. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que me refiero yo cuando les menciono que no importa el punto que sea de referencia, siempre nos va a dar el mismo resultado. Si usted pone ahí de B a E, de B a F, de B a G, todas le van a dar menos 7, todas, ¿sí? Entonces, ahí queda usted en libertad de usar la fórmula que desee. ¿Ok? Ahora, si yo ya quiero sacar la elasticidad de los demás puntos, para no hacer tan largo el video, solo voy a hacerlo en C para que ustedes después lo puedan hacer en casa, calcular el de los demás puntos. Por ejemplo, voy a calcular la elasticidad en el punto I, en el punto I. Entonces sería precio de I es 0, cantidad de I 8.000, por la inversa de la pendiente, que ya vimos que es negativo 1.000. Sabemos que esto no cambia, no cambia. Entonces, 0 entre un número es 0, multiplicado por cualquier número es 0. Entonces, tengan cuidado, no es lo mismo 0 a error, o sea, a indefinido. Es decir, que la elasticidad en el punto I, o sea, el otro intercepto que tenemos aquí en la curva, este que está aquí, ¿sí? Ahí la elasticidad es 0. 0. ¿Qué significa que sea 0? Es perfectamente inelástica. ¿Se acuerdan que aquí lo tienen en la gráfica? Cualquier punto que esté en la parte, en la mitad inferior de la curva de demanda nos va a dar menor que 1. 0 es menor que 1. ¿Sí? Ella es el extremo de la curva. Entonces, por eso decimos es perfectamente inelástica. O sea, lo que yo les mencioné de los medicamentos, ¿verdad? No importa que el precio sea bien alto o que sea bien bajo, la cantidad no se mueve. Si yo quisiera interpretarlo, yo quisiera interpretar
ese coeficiente. La cantidad demandada no se mueve absolutamente nada o se mueve 0 veces el incremento o el decremento del precio. Eso es lo que significa y efectivamente no se mueve, ¿sí? A eso nos referimos con ese grado de elasticidad. Bien, veamos, calculemos un último para que ustedes después lo puedan hacer solitos en casa. Vamos a ver en C. En C, usemos la última que es la más rápida. Precio de C es 6, cantidad de C 2000 por la inversa de la pendiente que es negativo 1000. Repito, esto es a su conveniencia, como usted decida, ¿verdad? O hace estos 6 entre 2000 por 1 sobre negativo 0.001, ¿verdad? Le va a dar lo mismo, ¿sí? Le va a dar lo mismo. O pone la fracción, no sé, ahí depende de cada persona, ¿no? Negativo 1 sobre 1000, le da lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, vemos que nos da 3 negativo, ¿sí? Negativo 3. Vemos que es elástico, si le metemos valor absoluto es mayor que 1. Entonces lo colocamos acá, grado elástico, o sea que estira bastante la cantidad. Y así sucesivamente, usted va a ir comprobando cada uno de esos valores, que todos los que están ahí en el punto D, por ejemplo, le dan menos 1.67, sigue siendo mayor que 1, sigue siendo elástico. Entonces se está cumpliendo lo que yo les menciono, de que en la mitad superior todos son mayores que 1, son elásticos, y en la mitad inferior son inelásticos. En F les dan 0.6. Punto 6. En G, punto 33. Son inferiores a 1, aún con valor absoluto. Punto 14. Y acá ya dijimos que igual a 0, ¿verdad? Entonces, ahí inclusive ni es necesario ponerle el signo porque ya se sabe que es negativo, ¿sí? Por el valor absoluto. Entonces, ustedes terminan de llenar el cuadro, van poniendo ahí el grado de elasticidad, que a partir del punto F sería inelástico, ¿verdad? Inelástico, todos estos son inelásticos. Y acá elásticos también, ¿verdad? Ponen los números, negativo 3, negativo 1.67 y así. Ahora, nos vamos a ir a el punto E, que ahí ese es el que marca la diferencia porque es unitario. Exactamente en el mismo monto en que cambia el precio, en ese magnitud va a cambiar la cantidad. Siempre otra forma de saber cómo, no, esto mejor lo voy a explicar después con la oferta. Vamos a ver. En el punto E, el precio es 4, cantidad 4000. La inversa de la pendiente, o sea, la verdadera pendiente de la ecuación de demanda, 1000. Y esto es menos 1. Valor absoluto igual a 1. ¿Sí? Por eso es que les menciono en la elasticidad, allí siempre, 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 justo en la mitad de la curva, siempre va a ser unitario. O sea, en la misma proporción en que cambie el precio, en la misma proporción va a cambiar la cantidad. Ok, hasta ahorita solo hemos hablado de la elasticidad en un punto específico, en un punto dado. Ahora, veamos las ecuaciones que están al, al lado derecho, eh, que dice elasticidad precio de la demanda entre dos puntos. O sea, elasticidad por punto medio o en el arco, así se le llama también, ¿sí?
cuando no nos digan dónde desean la elasticidad, si la quieren en el punto D, en el punto E, es decir, si no nos dicen, solo nos así a secas nos mencionan, calcule la elasticidad de este bien y nos dan los precios y nos dan las cantidades, pero solo nos piden saque la elasticidad. Ahí el único método es utilizar punto medio, es decir, cualquiera de esas dos fórmulas que usted ve allí, ¿sí? Eh, Otra manera de saber cuando nos piden por punto medio es cuando nos dicen calcule la elasticidad entre el punto B y el punto C, es decir, entre el precio de 6 y el precio de 5 o entre 7 y 6 así. O sea, esa palabra entre, inclusive aquí está, ahí se los puse yo, entre, ¿verdad? O como les menciono, si no le dicen, ok, esta, por ejemplo, vamos a irnos con la primera fórmula. La primera fórmula, ¿cuál es la ventaja de la primera fórmula? La ventaja es que nos da la variación porcentual de la cantidad por punto medio, obviamente, porque ya no sería la de la primera fórmula que vemos aquí, esta de aquí, porque es en un punto específico, ¿sí? Y nos da el denominador, que es la variación porcentual del precio, pero por punto medio, o sea, un promedio de elasticidad, eso es lo que significa, ¿sí? Un promedio, en cuánto cambió en promedio, ¿verdad? El precio, ya no es un monto exacto que decir en esto cambió el precio, sino que decimos en promedio el precio bajó, el precio subió en tanto por ciento. Y la división de eso obviamente nos va a dar la elasticidad precio de la demanda, pero por punto medio, ¿sí? Por punto medio. O sea, el promedio de elasticidad. Es como que venga yo y diga la elasticidad entre B y C aquí, justo en la mitad, en medio de los dos, ¿sí? Es decir, a 6.50, por ejemplo, aquí en este precio, a 6.50 entre seis y 7, ¿cuánto sería la elasticidad? ¿Sí? Como yo no conozco ahí la cantidad exacta que está justo en la mitad, entonces por eso es que voy a utilizar este promedio de elasticidad. Bien, entonces, volvamos ¿cómo es que se llama? A la ventaja esa es la ventaja de esa fórmula. La desventaja es que es bien larga, obviamente, requiere trabajar bastante. Y nos vamos a ir a la segunda fórmula, que nos va a dar exactamente el mismo resultado, el mismo. Es más, esta segunda yo la desprendo de la primera, simplificándola, eliminando factores comunes, ¿sí? Y de ahí es de donde yo la desprendo. La ventaja de esa es que es bien sencilla, es fácil de memorizar inclusive, porque si ustedes se fijan, aquí el numerador pasa al denominador con un signo opuesto. Aquí estaba negativo, aquí pasa sumando. El denominador, en este caso, está aquí, bueno, restando, pasa acá como numerador, sumando. Miren, es como una X allí. Entonces, es lo fácil de esa fórmula, un fácil manejo, rápida de memorizar, nos tira de un solo la elasticidad, aunque esa sería más bien la desventaja. La desventaja es que de un solo nos da la elasticidad. Ahí yo ya no puedo saber en cuánto cambió el precio, en cuánto cambió la cantidad, ya ahí no lo puedo saber, ¿verdad? Ok, entonces depende de lo que a usted le pidan, así va a ser el uso que usted haga de todas las fórmulas, ¿sí? De todas. Usted deberá saber cuándo aplicar, ¿sí? Cada caso. Bien. Volvamos entonces, vamos a calcular ahorita la elasticidad entre B y C. Entre B y C.
Ok, entre B y C. Por ejemplo, vamos a usar, bueno, ambas fórmulas vamos a usar. Por ejemplo, cantidad 2 sería la cantidad de C, 2000. Voy ahorita con la primera fórmula. De la cantidad anterior, la uno sería 1000. Perdón, ahí estoy mal. Ya me estaba yendo por la primera fórmula de punto específico. Sería esto. En el numerador las resto, en el denominador las sumo. Ahí lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje. Ahora el precio. Precio 2 menos precio uno, o sea, precio de C. 6. Al dividirlo entre 2 es que nos da el promedio, miren. Ya tenemos ahí 100. Ok. Entonces, sacamos los valores. ¿Cuánto nos da el numerador, el denominador? Y veamos, en mi caso, voy a calcularlo. Mientras tanto, voy a dar un pequeño descanso. Este video hay que verlo por partes porque es bastante largo y todavía nos hace falta ver lo del gasto total. Para terminar únicamente la elasticidad precio de la demanda. Falta ver la elasticidad ingreso cruzada y la elasticidad de la oferta. Entonces, mientras calculo, ustedes también vayan haciéndolo para ver cuánto nota.
Bien, me disculpo por la tardanza, pero tenía ahí unos errores en el cálculo. Entonces la cantidad me dio a mí que aumentó en 66.6%. Esto continúa, ahí el símbolo de que continúa. Y el precio, esto es variación porcentual de la cantidad demandada por punto medio, ya lo dijimos, y el precio disminuye en 15.38%. Los dígitos continúan, pero no es muy necesario, a menos que querramos sacar muy bien la elasticidad, y precisamente por eso me tardé, porque borraba todos los dígitos, ¿verdad? Pero no nos debe variar mucho, nos da -4.3 la elasticidad. Entonces, ese es el promedio de elasticidad. Es decir, entre B y C, o sea, en este puntito aquí en medio, entre B y C, la elasticidad es -4, o sea, ya con valor absoluto sería 4, ¿sí? 4.3, ¿sí? La elasticidad que está entre 7 y 3. Ojo, por punto medio no es ni del punto B ni del punto C exactamente, porque como vimos, la elasticidad es diferente en cada punto de la curva de demanda, ¿sí? Es diferente. Entonces, ahí sería en medio de ellos dos, ¿cuánto es la elasticidad? Ok, ahora vamos a utilizar la segunda fórmula, que es esta que vemos ahí, en la que dice número 2. Entonces, cantidad 2 sería 2.000. En la cantidad 2, precio 2 sería 7, 6, a ver, 6. Le damos la vuelta y cambiamos el signo. Y nos debe dar exactamente el mismo resultado. Corroboremos. Voy a chequear aquí. Efectivamente nos da 4.3333, ¿verdad? Y negativo. Tanto por punto medio como por un punto específico, nos debe dar siempre negativa la elasticidad. Ok, entonces ya vimos que la elasticidad la podemos calcular por las dos fórmulas y nos va a dar el mismo resultado. Ok, ahora nos vamos a ir a el tratamiento que se le da al gasto total por medio de la elasticidad. El gasto total ahí ustedes pueden seguirlo calculando, es decir, precio por cantidad aquí, 6 por 2.000, 5 por 3.000 y así sucesivamente. Voy a dejar hasta aquí el video, y en el siguiente vamos a hablar de cómo la elasticidad precio de la demanda afecta al gasto total, ¿sí? Y vamos a hacer las gráficas respectivas.